Buenos días, hermanos. Espero se encuentren bien ustedes. Les pido que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estar mirando dos versículos ahí, capítulo 5, versos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y verso 7. Dice la palabra de Dios: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a titular este mensaje: ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Sí? ¿Cómo vencer la ansiedad? Cuando uno lee Primera de Pedro, enseguida se da cuenta que Pedro le escribe a personas, a hermanos que están sufriendo. Los creyentes, es decir, los destinatarios de esta carta, están sufriendo, y la persecución que ellos están recibiendo es algo que se va incrementando más y más. Uno lo puede ver al ir siguiendo la lectura capítulo a capítulo de Primera de Pedro. Ustedes saben, Nerón, el emperador de aquel momento, incendió Roma y usó a los cristianos como chivo expiatorio. Los cristianos ya eran odiados y, bueno, esto hizo que se intensifique aún más el odio para con ellos. Entonces Pedro escribe esta carta para enseñarles a estos hermanos que aún en medio de ese contexto pueden vivir vidas victoriosas, pueden vivir para la gloria de Dios y pueden hacerlo sin perder la esperanza, ¿no? Ese es el propósito. Pedro quiere animarlos, que pueden vivir sin perder la esperanza, pueden vivir en medio de ese contexto sin amargarse, pueden vivir en ese contexto mientras confían en su Señor, pueden vivir en ese contexto mientras esperan también la segunda venida de su Señor. Pedro quería que estos hermanos puedan entender que se puede vivir una vida obediente bajo presión, bajo aflicción, y que aún así el cristiano puede y debe evangelizar al mundo hostil en medio del cual vive. Ahora, antes de llegar al capítulo 5, que es donde está nuestro texto, Pedro viene instruyendo acerca de cómo deben los cristianos vivir en la sociedad, ¿no? En la sociedad esta que estamos describiendo. Ahí en el capítulo 4, versos 2 al 19, Pablo viene justamente hablando también acerca del sufrimiento y de cómo vivir en ese contexto. Y llegando al capítulo 5, el apóstol Pablo, dije yo, el apóstol Pedro, comienza a hablar más del seno de la iglesia, específicamente de la responsabilidad que tienen los pastores, los ancianos, la cual es alimentar al rebaño del Señor, y también cuál es la responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en aquel tiempo era hasta 30 y más de 30, la responsabilidad de ellos, la cual es someterse a los ancianos. No explica por qué viene esta exhortación a los jóvenes específicamente, probablemente por la tendencia a no someterse. Y luego dice todos, ¿no? Hablando todos, abarcando a todos los hermanos, a toda la iglesia. Dice allí en el verso 5: todos deben revestirse de humildad en el trato mutuo. Es decir, Pedro les habla de que los pastores deben sujetarse de alguna manera al gran pastor, ¿no? Obedeciendo y estudiando la Biblia para enseñarla a las ovejas. También habla a las ovejas que deben someterse a sus pastores, y unos para con otros. Y de alguna manera Pedro viene hablando a lo largo de la carta que una de las características de los cristianos es la sumisión, ¿no? Habla acerca de que los cristianos deben someterse, en este caso, a sus amos, o en el contexto de hoy sería a los empleadores, a las autoridades civiles, allí en el capítulo 2. Deben someterse el uno al otro en el matrimonio, capítulo 3, y obviamente a los líderes espirituales, ahí como dijimos recién, capítulo 5, del 1 al 5, y unos para con otros. Y luego, obviamente, Pedro comienza a hablar, y es el texto que nos toca, que el creyente debe someterse, sujetarse a Dios. Bueno, todos en la iglesia, dice Pedro, deben vestirse de humildad, todos. Eso es lo que dice ahí en el verso 5. Todos deben vestirse de humildad, y Pedro concluye el verso 5 con una cita que es de Proverbios, capítulo 3, verso 34, la cual Pedro utiliza como un lazo
para seguir hablando del tema, ¿no? Que él viene hablando a lo largo de la carta, que tiene que ver con el sufrimiento, con Dios y el creyente que está sufriendo. Y verso 6 al verso 11, el apóstol Pedro da instrucciones generales, pero en el contexto, ¿no? En el contexto que estos hermanos están, en el contexto de sufrimiento. Es decir, estos hermanos deben entender, y creo que queda claro a lo largo de toda la carta y en estas exhortaciones finales, que ellos debían entender que Dios estaba al control y por lo tanto someterse a Él, a Dios, con confianza. Eso es lo que ellos debían entender. Noten que en el verso 6 habla de la poderosa mano de Dios. Esa frase nos habla de que Dios está al control. Ellos debían someterse, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Dios tiene el control divino, el control divino, el control de Dios está por sobre todo. Luego habla de que el diablo anda allí como león rugiente, pero no haciendo no de manera soberana, sino bajo el control soberano de Dios que de alguna manera permite que el diablo ande como león rugiente. Y noten allí en el verso 9, nos damos cuenta, porque dice que se le puede resistir, es decir, Dios permite que el diablo ande como león rugiente, el creyente con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, puede resistirle. En el verso 10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, es cómo sabemos el tiempo que vamos a sufrir. Bueno, Dios lo sabe, Dios está en control, y Dios dice, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el tiempo determinado por Dios, eso nos habla de que Dios está en control. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria, dice el verso 10, a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá, y termina diciendo a Él, ¿no? A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Dios es soberano, Dios está al control. Otra vez ellos debían entender que Dios estaba al control y por lo tanto ellos debían someterse a Él, a Dios, con confianza. En medio del contexto que atravesaban estos hermanos de sufrimiento, ¿no? Como explicamos, seguramente estos hermanos tenían temores. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría con sus familias? ¿Qué pasaría con sus vidas? ¿Qué sería de su futuro? Seguramente muchas dudas, muchas preguntas en sus mentes. Tal temor podía llevarlos a estar tan ansiosos al punto de perder de vista a Dios y que Dios estaba en control de todo, como acabamos de decir. Motivo por el cual ellos debían someterse a Dios, pero si pierden de vista que Dios está en control, no se van a someter a Dios porque no están entendiendo que Dios gobierna. Ahora, creo que ninguno de nosotros estará con temor al punto de afanarse como por temores como el que acabamos de describir, por alguna persecución o sufrimiento que podemos enfrentar por causa de la fe. Creo que ese no es nuestro contexto, pero tal vez la situación económica en tu hogar está empeorando y no sabes qué hacer, y eso te preocupa. Te preocupa a tal motivo que perdés de vista a Dios y pensás que Dios no está al control de tal situación. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu trabajo, ese mismo trabajo que Dios te dio, no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes qué va a pasar con tu salud, la de tu familia, la de tus seres queridos. Tal vez tu hijo está rebelde y no sabes qué hacer y te gustaría que las cosas sean diferentes y eso te preocupa al extremo que pensás que Dios no está al control de tal situación. La salvación de tus seres queridos, ¿no? Avanza el tiempo y no hay indicios de que se conviertan y parece no interesarle las cosas de Dios y te desespera el futuro eterno de ellos al punto que te controla, te consume la mente. Tu edad avanza y no llega el esposo o la esposa que deseas, querés formar una familia y te preocupa tanto esta situación que puedes llegar a pensar que Dios no está al control de tal situación. Bueno, estamos en un tiempo en que nos puede hacer pensar mucho en cuanto al futuro, incierto, qué ocurrirá, qué pasará, ¿no? En este tiempo de cuarentena, cómo va a seguir todo. Y la lista puede seguir. Bueno, muchas veces respuestas ante circunstancias como estas y otras puede ser un temor paralizante, puede ser una ansiedad tremenda.
Entonces, miramos este texto y vemos que les sirvió a ellos, ¿no? A los creyentes a los cuales Pedro les escribió, pero también vemos que este texto nos sirve a nosotros en nuestro contexto hoy. Ahora, ¿cuál es la verdad que debemos aprender de este texto? Escuchen, esta es la verdad que debemos aprender de este versículo, de estos dos versículos. Esta es la verdad. Entender y creer que Dios gobierna en toda circunstancia, incluyendo las adversas, debe motivarnos a buscar la gracia de Dios que está disponible para el creyente. Otra vez, entender y creer que Dios gobierna en toda circunstancia, incluyendo las adversas, debe motivarnos a buscar la gracia de Dios que está disponible para el creyente. Ahora usted dice, bueno, pero yo creo que Dios gobierna en toda circunstancia. Yo creo eso, siempre lo creí. O desde que soy creyente, desde que tengo, desde que estudio la Biblia, yo creo que Dios gobierna en toda circunstancia. Bueno, yo creo que usted cree eso, pero le hago esta pregunta. ¿No es verdad que muchas veces la ansiedad, el afán, la preocupación, el temor con qué pasará nos consume, nos controla? Y si usted es sincero, yo creo que va a responder que sí. Y usted debe saber que eso nos ocurre justamente porque no creemos lo que pensamos que creemos. Es decir, somos incrédulos, aún siendo cristianos. Somos incrédulos a promesas de Dios. Cuando estamos ansiosos, al punto de que estamos controlados por la preocupación, es porque no creemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Verso 7. Si lo creeríamos no estaríamos ansiosos, pero estamos ansiosos, preocupados, porque pensamos que a Dios se le escapa la situación que estamos nosotros transitando. Por eso la queremos abrazar, la queremos controlar nosotros, y como no podemos, porque no somos Dios, porque no somos soberanos, nos preocupamos, nos controla esa preocupación, nos paraliza. Ahora usted dice, bueno, pero yo busco la gracia de Dios continuamente. Yo busco la gracia de Dios. Bueno, la pregunta es la misma. ¿Por qué tantas veces nos encontramos paralizados y preocupados? Si usted es sincero, yo creo que sí. ¿Por qué muchas veces nos encontramos preocupados al punto de estar paralizados en nuestra mente, movilizados? ¿Por qué? ¿Será que la gracia de Dios, esa que decimos buscar, no es suficiente? ¿O será que en realidad no la estamos buscando? Bueno, yo creo que la gracia de Dios es suficiente y que en el texto hay algo que necesitamos aprender. Como ellos necesitaban aprender, también lo necesitamos aprender nosotros. Otra vez, entender y creer que Dios gobierna en toda circunstancia, incluyendo las adversas, debe motivarnos a buscar la gracia de Dios que está disponible para vencer la ansiedad. Bueno, la pregunta que le vamos a hacer entonces al texto es ¿cómo buscamos esa gracia que está disponible? Vamos a considerar dos actitudes cristianas inseparables que nos ayudarán a buscar la gracia necesaria para vencer la ansiedad. Dos actitudes cristianas inseparables que nos ayudarán a buscar la gracia necesaria para vencer la ansiedad. La primera actitud, verso 6, colócate bajo su poderosa mano. Esa es la primera actitud. Colócate bajo su poderosa mano. Y la segunda actitud, verso 7, confía en su protección divina. Confía en su protección divina. Esas son las dos actitudes que debemos entender, que nos ayudarán a buscar la gracia de Dios para vencer la ansiedad. Comencemos con la primera, verso 6. Colócate bajo su poderosa mano. Noten ahí, verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios, os exalte a su debido tiempo. Dice, humillaos pues. Ese pues conecta con lo que se ha dicho. Es decir, en base a lo que se ha dicho, humillaos. ¿Y qué fue lo que se dijo? Bueno, observen ahí al final del verso 5, un Proverbios, dijimos un pasaje del Antiguo Testamento. Allí dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia
al humilde. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Creo que es suficiente razón, suficiente motivación para acatar el mandato de humillarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbio. La palabra resistir ahí, literalmente Dios se pone en contra, eso es lo que significa. Es un término militar que describía a todo un ejército dispuesto para la batalla. Es decir, Dios como un ejército se para en contra de aquel que es soberbio, de aquel que es orgulloso. Y pienso que no querés que Dios esté en contra tuyo. La palabra soberbio es una palabra compuesta que básicamente significa manifestarse arriba o encima. La idea es querer estar por encima de los demás. Eso es. Y aplicado a Dios, ¿no? O para con Dios, nuestra actitud para con Dios. La soberbia o el orgullo es como se manifiesta de esta manera. Por ejemplo, como para entender, Dios dice, no mentirás, yo miento. Dios dice algo, pero yo hago lo que a mí me parece. Yo sé lo que hago. Dios dice, no robarás y yo robo. Bueno, eso es soberbia. De hecho, del orgullo brotan todos los demás pecados, porque Dios dice, pero yo me creo más que Dios y no le obedezco y hago lo que a mí me parece. Eso es orgullo, eso es soberbia. Bueno, Dios resiste al soberbio, dice acá el texto al final del verso 5, pero contraste, Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Dice Isaías 66:2, Dios dice esto, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién mira Dios? En el sentido para darle gracia, para derramar su poder, para dar su favor, al humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. Dice en Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Bueno, múltiples pasajes que dejan en claro que Dios es atraído por los humildes. Entonces, hermanos, debido a que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, lo que queremos y necesitamos es gracia. Entonces, ¿qué hacemos? Dios nos dice ahí, humillaos, humillaos. Es un mandato, es un imperativo. Y significa rebajar, hacer bajo o pequeño a uno mismo. Así en Juan 3:30 dice, hablando de Juan el Bautista, que cuando vinieron sus discípulos y le dijeron y le hablaron de Jesús, lo que Juan el Bautista les dijo a sus discípulos fue lo siguiente: es necesario que Jesús, crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Bueno, eso es humillarse, eso es hacerse pequeño a uno mismo. Él es el grande, yo soy pequeño, Él habla, yo obedezco. Es algo que podemos hacer por la gracia de Dios, esto de humillarnos. Lo podemos hacer, desde el día que entramos a la gracia lo podemos hacer. De hecho, así comenzamos, ¿no? Así llegamos a ser salvos, humillándonos. Porque si somos soberbios, si nos mantenemos con soberbia, no podemos entrar al reino de Dios. Dice en Mateo 18, del 1 al 5, que para entrar al reino, es decir, para ser salvo, es necesario volverse o hacerse como un niño. Jesús dijo ahí en el verso 5 de Mateo 18, que cualquiera que se humille como este niño, y ahí había un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los niños en aquel contexto, ellos entendían que no eran de valor o que no eran de importancia, ellos entendían su, su lugar, ellos entendían que dependían, y en ese contexto Jesús está diciendo, ustedes tienen que hacerse como un niño en el sentido de, tienen que hacerse dependientes para entrar al reino de Dios. Es decir, ustedes no pueden entrar al reino de Dios dependiendo, creyendo que sus obras, sus logros, sus méritos pueden hacerlos salvos. No, no, no. Ustedes tienen que entender que no tienen nada, que no es por obras la salvación para que nadie se gloríe.
Ustedes tienen que entender que lo único que tienen para ofrecer a Dios es su pecado, que están en bancarrota espiritual y con los brazos extendidos, pedir misericordia y por favor que Dios les salve. Eso es humillarse. Así se entra al reino de Dios, humillados, humillados. El joven rico estuvo a la puerta de la salvación porque estuvo enfrente de Jesús, pero siempre confió en él mismo, no se humilló. Él creía que él era suficientemente bueno para heredar la vida eterna y se fue triste, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Jesús nos contó una parábola, ¿se acuerdan allí en Lucas capítulo 19, del 9 al 14? Donde él habló, y justamente habló para que escuchasen los fariseos, los religiosos que eran orgullosos y que creían que iban a heredar la vida eterna, la salvación por ser buenas personas o por ser religiosos. Él habló de un fariseo que oraba y en la oración decía toda una lista de méritos que él había hecho, por lo cual él se consideraba justo, y mirando así de reojo a un publicano, que él lo consideraba lo peor, lo vil, ni siquiera soy como este publicano, se creía mejor, soberbia, orgullo. Jesús dijo que esa persona descendió o que esa persona es condenada, que esa persona no es justificada. Pero también habló de un publicano, ¿se acuerdan? Un publicano que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, que se golpeaba el pecho, que entendía su pecaminosidad, que entendía que merecía la condenación, el infierno, que entendía que no tenía nada bueno para ofrecer a Dios, que no había nada bueno en él para ir al cielo, que lo único que había en él era pecado y por lo cual merecía el infierno. Y pedía misericordia, pedía compasión. Y esa persona, o eso es humildad, eso es humillarse. Así se entra al reino. Este publicano, dijo Jesús, descendió, ¿de qué manera? Justificado. Bueno, así entramos al reino. Y así llegamos a ser cristianos, humillándonos, humillándonos. Nos humillamos para entrar al reino, para ser salvos, pero, escuchen esto, no quedamos vacunados contra el orgullo, al cual Jonathan Edwards lo llamó como la peor víbora que hay en el corazón y el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Aunque nos humillamos para ser salvos y una vez que entramos a ser salvos, todavía vivimos, como dice Romanos 7, en este cuerpo de muerte. Hay una tremenda lucha en nuestro interior y parte de esa lucha es con nuestro orgullo. Bueno, un buen ejemplo de que alguien cristiano sigue luchando con el orgullo es Pablo mismo. Él escribe en Romanos 7 que tiene lucha, no dice exactamente que lucha con el orgullo, pero tiene una lucha tremenda. Pero sí en 2 de Corintios nos dice que se le fue dado un aguijón, y el propósito del aguijón fue para que no se enaltezca, para que no se enorgullezca sobremanera. Es decir, que Pablo tenía la tendencia a ser orgulloso y Dios le da gracia, y Dios le da un aguijón para mantenerlo humilde, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, aunque llegamos en humillación para ser salvos y entramos así al reino de Dios y somos salvos, seguimos luchando en nuestro interior con el orgullo. Necesitamos la gracia de Dios para ser salvos, pero también necesitamos la gracia de Dios para vivir la vida cristiana, para el proceso de santificación. La vida cristiana se vive en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Pablo trabajaba y luchaba según la potencia de Él, de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Es decir, a diario necesitamos la gracia de Dios para hacer todo lo que tenemos que hacer. No podemos vivir independientemente de Dios. Necesitamos día a día humillarnos. Porque cuando pensamos que podemos vivir sin Dios, en ese mismo momento está aflorando el orgullo y pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, hasta que nos damos cuenta que no es así. Por eso Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Allí está la fuente de gracia
Día tras día, desde el día que Dios nos salvó, está la fuente de gracia disponible para tomar de su gracia, del poder de Dios, para vivir la vida cristiana. Bueno, ustedes saben, Pedro, el mismo autor de esta carta, en un momento de su vida, él pensó que podía ser fiel a Dios en sus propias fuerzas. Y resulta que lo negó 3 veces a nuestro Señor, ¿se acuerdan? Y este mismo Pedro, cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia comenzó allí en Hechos capítulo 2 en adelante, exactamente en el capítulo 4, les cuento, Pedro está siendo amenazado, está bajo presión. Se le dice a Pedro y a Juan y a los demás que no prediquen más en el nombre de Cristo. Y ante tremenda presión, Pedro no cree que puede seguir siendo fiel en sus fuerzas. Y él ora a Dios con los demás. Y en la oración dice, mira Padre, sus amenazas, por favor concédenos de nuevo y valor para que podamos seguir siendo obedientes a lo que tú nos mandaste. Y dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y predicaron y fueron fieles. Bueno, eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Eso es humillarse para buscar gracia. Cada día debemos recordar que somos ovejas, no somos fuertes, somos débiles, somos ovejas refugiadas en el gran pastor. Él es el fuerte, nosotros somos débiles. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo la fuerte, bajo la potente mano de Dios. Eso es lo que el texto nos dice. Nos llama a colocarnos bajo el soberano, bajo el todopoderoso. Se nos llama a confiar en la invisible mano de Dios, porque tampoco es que veo una mano y salgo corriendo hacia esa mano. Está hablando de manera metafórica. O sea, yo creo, aunque es invisible Dios, yo creo que Dios está gobernando toda situación y me someto en obediencia. Estoy tranquilo. Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, Dios está al control. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, y yo puedo humillarme bajo su poderosa mano. A veces puede sucedernos como a los discípulos en la barca, ¿se acuerdan? De repente viene una tormenta a nuestras vidas y pensamos que Dios está distraído, pensamos que Dios está dormido tal vez, que está mirando para otro lado, que todo está fuera de control, que Dios se olvidó de nosotros y nos desesperamos y nos preocupamos. Bueno, debemos entender que todo está bajo control. La tormenta durará el tiempo exacto que Dios quiera y a su momento Dios dirá que cese y cesará. Y no va a venir ninguna tentación o prueba sobrehumana que no podamos soportar, sino que Dios en su fidelidad siempre nos concederá juntamente con la prueba que Él manda o que Él permite, la gracia para que la podamos resistir. Y si la tormenta dura toda la vida, su gracia me acompañará todo el trayecto para que pueda ser fiel, para que pueda esconderme bajo su poderosa mano y transitar toda mi vida, si así Dios lo quiere, en medio de esa prueba, con gozo y para su gloria. Ahora es interesante esta frase, su poderosa mano, esa frase, su poderosa mano, está relacionada con el Antiguo Testamento. Y probablemente el apóstol Pedro, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, la usa de manera intencional para ilustrar la mente de los oyentes, que el Dios mismo al que él le está diciendo que deben someterse bajo la poderosa mano de Dios, si esa frase estaba latente en la mente de estos oyentes, aunque eran gentiles, eso no significa que no estarían concientizados con el Antiguo Testamento, era lo que se les enseñaba en aquel tiempo y debían aprender acerca del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la poderosa mano de Dios probablemente venía a la mente de ellos, lo que Dios había hecho en la antigüedad con el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés que iba a sacar a Israel de Egipto con mano poderosa. Así en Éxodo 3:19 dice, pero yo sé que el rey de Egipto, el faraón, no os dejará ir, sino por fuerza. Pero yo, dice Dios, extenderé mi mano y heriré a Egipto
con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y ustedes saben lo que pasó. Vinieron 10 plagas, 10 plagas, y Dios, y una más intensa que la otra, y finalmente Dios mató a los primogénitos de aquel lugar, aquellos que no pintaron el lintel con la sangre del cordero que tipificaba el cordero que iba a venir a Cristo. Y todos aquellos que no creyeron fueron muertos, no fueron liberados. Pero todo aquel donde la puerta, el lintel fue pintado con la sangre del cordero que tipificaba a Cristo, salieron libres. Dios los sacó con mano poderosa, luego abrió el mar y los sacó con manos poderosas, cerró el mar y consumió el mar. Dios consumió a los enemigos de Israel, a los incrédulos, a los soberbios. Y este mismo Dios que los sacó con mano poderosa no los dejó a la deriva, sino que los estuvo guiando. Como les decía, abrió el mar y los estuvo guiando después en el desierto por 40 años, y no solo eso, y los introdujo luego a la tierra de Canaán y los estuvo guiando y los estuvo pastoreando y estuvo protegiendo y estuvo proveyendo y nada les faltó. Y dice en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 2 que Dios los afligió y los probó y lo hizo a fin de saber lo que había en su corazón, a ver si guardaban o no sus mandamientos, es decir, las presiones, los momentos difíciles, cuando de repente parecía que no había agua o que no había comida. Era Dios probando para ver si confiaban en ellos. Dios estaba al control de la situación, Dios sabía lo que iba a hacer, Dios no los iba a abandonar. Pero ellos necesitaban confiar en la poderosa mano de Dios. Todo estaba bajo el control. Eso no significaba que no iban a pasar por momentos de presión. Ellos necesitaban confiar que el mismo Dios que los sacó con mano poderosa los estaba guiando a la tierra prometida. Ellos iban a enfrentar a ciudades amuralladas, sin dudas. Ellos iban a ver a gente gigantes al punto que se iban a ver como langostas ellos, pero Dios los iba a introducir en esa misma tierra porque Dios lo prometió. ¿Qué harían cuando llegaban a las ciudades amuralladas, a las personas gigantes, al punto que ellos iban a ver como langostas? Ellos necesitaban confiar, como Josué, como confió Caleb, quienes admitieron la realidad de que sí hay ciudades amuralladas, hay gente grande, poderosa, y el pueblo tuvo miedo, dice la Biblia. No confiaron, se olvidaron del Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Pensaron que Dios los había sacado de Egipto, pero ahora no tenía el poder para introducirlo, porque estaban viendo el futuro y se estaban olvidando el pasado. Estaban viendo las ciudades amuralladas y no creían en Dios. Y esa situación los estaba atemorizando, paralizando y no confiaban en Dios. Caleb y Josué dijeron, no tengan miedo, el Señor está con nosotros, Él nos sacó de Egipto, Él nos lleva a Canaán, nada está fuera de control, nada está fuera de control. Bueno, Pedro escribe a creyentes, como a nosotros, creyentes que fueron rescatados de la esclavitud del pecado y del mundo. Es decir, fueron sacados con mano poderosa del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fueron comprados por la sangre del Cordero, preparados desde antes de la fundación del mundo, como dice capítulo 1, versos 18 y 19. Fueron sacados, comprados, y está reservada para ellos, para los creyentes, para todos los creyentes. Está reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 1:4. Pero mientras llega ese momento, estamos transitando en este mundo como extranjeros y peregrinos, como dice capítulo 2, verso 11. Y ellos debían entender, como también debemos entender nosotros, que tal vez es necesario a veces ser afligidos por diversas pruebas con propósitos divinos, diversas pruebas que Dios determina para que la prueba de vuestra fe sea hallada más preciosa que el oro, capítulo 1, versos 6 al 8. Todo está bajo control, tranquilos, todo está bajo control. Dios está al mando, hay que confiar nada más. La situación que los destinatarios estaban viviendo, aunque podía llevarlo a pensar en que Dios no estaba al control, sí estaba. Ellos debían entenderlo, ellos debían humillarse. Eso es lo que se le está pidiendo. Eso es lo que se nos pide a nosotros también por implicación. Que confiemos,
que nos coloquemos voluntariamente bajo su poderosa mano. ¿De qué manera? Obedeciendo, creyendo y obedeciendo. Así en Esdras 7:9 dice que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras, un pasaje que creo que todos conocemos. Y dice que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla, a enseñarla y a enseñarla a todo Israel. Entonces, ¿por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque Esdras se dedicó a conocer a Dios mediante las Escrituras para obedecerlo. Y esto es lo que se nos pide aquí en 1 Pedro capítulo 5. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él está al control. Créelo, sometete y nos va a seguir instruyendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Esdras. Prestar atención y obedecer, y nos aseguramos que la mano de Dios está sobre nosotros, que su gracia está con nosotros. Nos acobijamos bajo su poderosa mano. Creer que Dios gobierna y obedecer colocándonos allí bajo su mano como un hijo. Viene corriendo a los brazos de su padre. No hacemos lo mismo nosotros. No entendemos mucho lo que puede estar pasando alrededor nuestro, pero sí sabemos, entendemos y creemos quién está al control y nos sometemos a nuestro gran Padre. Así como cuando parecía que todo estaba mal, que triunfaba el mal, el arresto de Jesús, que Él era llevado a la cruz, todo estaba ocurriendo, pero no estaba ocurriendo ni más ni menos que el plan determinado de Dios. Bueno, así es en tu vida. Así era en la vida de estos creyentes a los que Pedro les escribe. Todo esto, en tremendo momento Jesús se sometió con confianza y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y todo salió tal cual al plan que Dios había determinado. Nosotros no sabemos, no está escrito, nosotros no lo vemos, no tenemos un, no tenemos una película de qué va a ser de nuestra vida, pero sabemos que Dios está en control y sabemos que comenzó una obra y sabemos que la va a perfeccionar y sabemos a dónde vamos y sabemos quién controla y tenemos un montones de evidencia en las Escrituras, suficientes para creer, para confiar, para descansar. Entonces el texto responde, ¿qué hacemos? Humillaos. ¿Dónde? Bajo su poderosa mano. ¿Para qué? Para que Dios os exalte a su debido tiempo. Nuestra tarea es obedecer. Nuestra tarea es humillarnos. Y Dios responde a esa actitud con exaltación. Humíllense y Dios los va a exaltar cuando fuera tiempo. Dice la Biblia en Filipenses 2:8 que Jesús se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Por tal motivo Dios le exaltó, dice. Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, ya vimos a este publicano de la parábola que se humilló y Dios le exaltó, justificándolo. Bueno, dice así para que Él, Dios, os exalte a su debido tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Bueno, algunos creen que se refiere a la segunda venida, porque en capítulo 1, en el verso 5, habla del último tiempo y ahí sí habla con claridad de la segunda venida. Sin duda será un tiempo en el que los creyentes serán exaltados. Pero en este pasaje que estamos considerando, no está tan claro eso. Habla allí de para que Él os exalte en tiempo o a tiempo, lo cual no es tan claro como para decir o pensar que es la segunda venida. Tal vez es mejor considerar que es el tiempo que Dios considera en su soberana voluntad y perfecta voluntad exaltar, como a su tiempo lo exaltó a José, como a su tiempo lo exaltó a Job, como a su tiempo lo exaltó a Daniel, como a su tiempo lo exaltó y lo exaltará a Jesús. El punto es que si nos colocamos voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios, la exaltación está garantizada en el tiempo de Dios, pero está garantizada. Entonces, hermanos, estamos considerando que entender y creer que Dios gobierna en toda circunstancia, incluyendo las adversas, debe motivarnos a buscar la gracia disponible para vencer la ansiedad. Y estamos viendo cómo buscamos esa gracia que está disponible para el creyente. Y estamos viendo dos actitudes, de las cuales ya vimos la primera, dos actitudes inseparables que nos ayudarán a buscar la gracia de Dios para vencer la ansiedad.
La primera dijimos, colocate bajo su poderosa mano. Colocate, humillate, empequeñecete a vos mismo, entendiendo y creyendo que Dios gobierna. Y decir, bueno, no me queda claro. Bueno, lo que viene a continuación nos va a dejar bien claro cómo lo podemos hacer, de qué manera lo hacemos, de qué manera nos humillamos. Dice ahí el verso 7 y la actitud o el punto este lo vamos a llamar así, confía en su protección divina. Confía en su protección divina. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, es decir, Dios, tiene cuidado de vosotros. En el original dice así, toda la ansiedad vuestra echando sobre Él. Es decir, la primera parte de la oración, lo cual hace un énfasis, es toda la ansiedad vuestra. Es decir, todo eso que te nubla, todo eso que te controla, todo eso que te pone nervioso, todo eso que te paraliza, porque eso es la ansiedad. Toda la ansiedad vuestra, échala sobre Él. Ahora, la palabra ansiedad, merimnao, en griego, se usa en la Biblia de forma positiva o de forma negativa. Es decir, hay una manera en la que se usa esta palabra preocupación de forma positiva. Por ejemplo, en 2 de los Corintios 11:28 dice Pablo, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión, ahí está la palabra, la presión merimna, cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Sí? Por todas las iglesias. Es decir, Pablo se preocupaba por las iglesias de manera responsable, como debemos hacerlo nosotros ante las responsabilidades que tenemos. Debemos preocuparnos, debemos orar, debemos planificar, debemos trabajar. Esa es nuestra responsabilidad y nos preocupamos para hacerlo, pero no con una preocupación desmedida como que si todo depende de nosotros, sino que hacemos nuestro trabajo orando y descansando en la soberanía y providencia de Dios. Hacemos lo que nos toca, sabiendo que si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero hay un sentido también de la palabra y es la que se usa en el texto que estamos mirando. Hay un sentido de la palabra que es negativo, que se usa varias veces. Por ejemplo, Jesús la usó así en Mateo 6:25. No os preocupéis, merimnao, por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis. ¿Se acuerdan? Pablo la usó así en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Ahí está la palabra. Y Pedro la usa aquí en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Así que estar ansiosos, en el sentido que lo usa Jesús, en el sentido que lo usó Pablo ahí en Filipenses 4:6, y en el sentido que lo vemos aquí en 1 Pedro 5:7, estar preocupado en ese sentido está prohibido en la Biblia, es pecado, tenemos que entenderlo. Y otra vez, las circunstancias pueden ser múltiples. Puedes estar preocupado o ansioso por necesidades básicas como qué comer, qué beber, qué vestir. Jesús habló de eso. Pero no solo eso es todo. Podemos estar ansiosos por muchísimas más cosas. Pablo dice, por nada estéis afanosos, incluyendo circunstancias adversas. Por nada estéis afanosos. Básicamente la ansiedad consiste en querer, ya dijimos, controlar todas las cosas, un deseo de ser soberano sobre las circunstancias. Jay Adams dice, la preocupación es una ansiedad en cuanto al futuro, es una aflicción con respecto a algo sobre lo cual no podemos hacer nada. Tiene que ver con algo que yo no puedo hacer y justamente porque no puedo hacer nada, me desespera, no lo puedo controlar. Y a veces ni siquiera sé si es seguro eso, porque a veces puedo maquinar qué va a pasar mañana y si pasa esto y si pasa aquello y si pasa lo otro y tal vez no pasa nada de lo que me estoy imaginando. Está en mi imaginación y esa imaginación me tiene consumido. Bueno, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Para entender mejor todavía qué es esto de la ansiedad, hay un hombre llamado Paul Tripp que enseña acerca de la ansiedad a través de un dibujo. Él hace dos círculos, ¿no? Uno dentro del otro. ¿Sí? Imagínense una hoja, dos círculos, uno pequeño y otro más grande. Y dentro del círculo pequeño él pone todas las responsabilidades que tenemos nosotros, de las cuales nos tenemos que hacer cargo. Por ejemplo, ahí puede estar el círculo donde la Biblia habla acerca del esposo, del padre, del hijo,
del trabajador, del miembro del cuerpo de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, yo como esposo tengo responsabilidades claras en la Biblia, me las enseña la Biblia, las tengo que asumir, tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, tengo que enseñar a mis hijos como Dios me enseña a mí, etcétera, etcétera. Pero dentro del otro círculo más grande están las preocupaciones, aquellas cosas que ya no es mi responsabilidad, escapa a mi mano. Por ejemplo, yo le enseño a mi hijo, porque quiero que sea salvo, lo instruyo, le enseño, le digo cómo ser salvo, le explico del Evangelio, le digo que un pecador no puede ser salvo, que necesita un Salvador y que ese Salvador es Cristo, y le explico, le explico, le explico, pero yo no lo puedo salvar. Entonces, eso de, de salvarlo es algo que me escapa a mí. Si yo me preocupo por eso, me estoy preocupando por algo que no me corresponde. Algunos ejemplos más. Busco trabajo, entrego un currículum, esa es mi responsabilidad, está bien, tengo que hacerlo. Pero que me llamen, eso escapa. Yo no puedo hacer que me llamen, yo no soy soberano. Yo, como dije, enseño a mi hijo la Biblia, yo soy responsable, pero yo no puedo hacer que sean salvos. Yo debo cuidarme en este tiempo de cuarentena, yo tengo que ser responsable, pero yo no puedo saber si me voy a contagiar o no. El punto es que me afano cuando quiero controlar lo incontrolable. Mi tarea y mi responsabilidad es hacer lo que me toca descansando en Dios. Porque cuando me paso al otro círculo, usando la ilustración de Paul Tripp, es cuando me pongo ansioso, es cuando me pongo preocupado, es cuando quiero ser soberano, es cuando quiero tener el control, es cuando creo que soy Dios y no lo soy, porque no lo soy me desespero. Bueno, cuando esas cosas pasan, la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. A menudo nosotros nos afanamos y nos parece algo menor. Estamos ansiosos y decimos que estoy ansioso y estamos desesperados por alguna situación y tal vez pensamos que es algo menor. Pero recuerden que el contexto nos dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y está hablando de la soberbia o del orgullo y de la humildad. Y luego dice humillaos y luego habla de la ansiedad. O sea, parece que no se ve el orgullo allí en contraste versos 5 y verso 7. Pero saben, con mucha razón, John Piper dice que el orgullo se camufla de ansiedad. Es decir, la ansiedad, la preocupación en un sentido es orgullo camuflado. La ansiedad, dice John Piper, no parece orgullo, más bien parece debilidad. Pero hay un deseo de controlar, hay autosuficiencia cuando no lo tenemos y justamente eso nos pone ansioso y eso es orgullo, queremos autocontrolar, pero necesitamos ser humildes. Yo no soy soberano, Dios lo es. Dice John Piper que la ansiedad es una condición del corazón que da lugar a muchos otros estados mentales pecaminosos. Y es verdad, la ansiedad en cuanto a las finanzas, me desespero por las finanzas, puede dar lugar a la codicia, a la avaricia, a acaparar y aún a robar. La ansiedad con respecto a alcanzar éxito en alguna tarea puede hacer que uno se vuelva irritable, áspero, grosero. Es decir, cuando estoy ansioso, preocupado y no actúo como el texto que estamos viendo me dice, esa ansiedad puede llevarme a otros pecados. Es decir, es pecaminoso, afecta mi vida espiritual, pero no solo mi vida espiritual. Jay Adams dice lo siguiente: las preocupaciones pueden causar úlceras en el estómago, drenar la vitalidad y enviarnos a una muerte prematura. Nos convierte en personas incapaces de manejar los problemas de la vida. Interesante. La ansiedad afecta nuestra vida espiritual, pero también afecta nuestra vida física. Es pecado, es pecado. Y presten atención a esto, hermanos. Presten atención a esto. Creo que acá está la clave para entender lo que Dios nos dice. Hablamos de dos actitudes cristianas inseparables que nos ayudarán a buscar la gracia de Dios para vencer la ansiedad. Dice en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y en el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra echando del verso 7 es un participio de medio, dicen los gramáticos. No se preocupe si no entiende. Pero es un participio de medio. ¿Qué significa? Que nos dice de qué manera nosotros hacemos la acción.
¿De qué manera nosotros podemos obedecer el verbo? Y el verbo, el imperativo es humillaos, humillaos. Ese es el verbo, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Es como si yo le digo a usted, sea generoso, invite a alguien a cenar a su casa. Sé generoso, ese es el mandato, la orden, sé generoso, invitando a alguien a cenar a su casa. Usted dice, sé generoso, sí, ya sé lo que significa, pero ¿cómo lo hago? Invitando a alguien a cenar a su casa. Humillaos, ¿cómo lo hago? Por medio de echar toda la ansiedad sobre él. Es decir, si usted no echa toda su ansiedad sobre Jesús, usted no se ha humillado. Y la palabra echando allí significa lanzar algo sobre algo o alguien. Y es interesante, esa palabra se usa para hablar de lanzar o echar un manto sobre el pollino. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a buscar el pollino para entrar a Jerusalén? Los discípulos fueron, tomaron sus mantos y lo echaron sobre el pollino. Ya el manto no estaba sobre las manos de los discípulos ya no tenían carga, el manto estaba sobre el pollino. Los discípulos estaban libres, estaban sin cargas. Bueno, eso es lo que el texto nos dice. Nosotros los creyentes debemos lanzar, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Dios quiere trabajar por nosotros, Dios quiere llevar nuestras cargas y nosotros podemos ir tranquilos. Pero necesitamos humillarnos. ¿Cómo? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Cuál es la razón de echar toda nuestra ansiedad sobre Él? Escuche esto. Esta es la razón que Dios nos da. Porque Dios tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Él, no a cualquier lado. Échala sobre Él. ¿Y por qué? Porque Él cuida de tu vida. Él está al tanto, Él conoce tu situación, Él sabe tu circunstancia. Échala sobre Él. Échala sobre Él. Cuando no echo toda mi ansiedad sobre Él, no me estoy humillando y no lo hago porque no estoy creyendo que Él tiene cuidado de mí. Entonces creo que la tengo que llevar yo, que eso es mejor, porque Dios no tiene cuidado de mí y eso es orgullo. Creo que está claro hasta acá lo que la Biblia nos dice. Pero déjeme decirle algunas cositas para resumir. La verdad que vemos en este texto. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de usted. ¿Cuál es el mandamiento? Humillaos, humillaos, humillaos. ¿Cómo? Echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Y cuál es la conclusión que podemos sacar? Llevar mi ansiedad en vez de echarla sobre Dios es una expresión de orgullo. Llevar mi ansiedad en vez de echarla sobre Dios es una expresión de orgullo. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Él tiene cuidado de usted. Humíllate, humíllese. ¿Cómo? Eche toda su ansiedad sobre Él. Dígale, Dios, acá está, estoy preocupado, estoy ansioso, pero acá está, Señor. Ayúdame a entender que estás al control. Ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. ¿Le cuesta creer que Dios cuida de usted? Bueno, piense en lo que dijo Jesús. Mirá las aves del cielo, no ciegan ni recogen en graneros, sin embargo no están preocupadas, porque ¿qué vamos a comer? ¿Habrá gusanos para comer? ¿Habrá barro para hacer nuestro nido? ¿Habrá ramas para hacer nuestros nidos? No se preocupan, porque ellos se encuentran en la provisión, están tranquilos, porque Dios se preocupa. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas, hombres de poca fe? Mira las flores del campo, como las viste el Señor, ni a un Salomón, pero son, Dios viste así las flores que luego se echan al horno y se queman. ¿No hará el Señor con nosotros? ¿No será Dios con nosotros más fiel aún? ¿Somos más importantes? ¿Que somos la corona de la creación, por así decirlo, como dice allí el Salmo 8? Y si pensar en esto que Jesús dijo en el sermón no le alcanza, piense en esto. Dios aplastó a su Hijo por usted. Dios orquestó la historia de miles de años para traer a su Hijo, como dice Gálatas, en el momento exacto, en el momento indicado. Jesús sacrificó su vida para llevar el castigo que usted y que yo merecíamos en el infierno.
Él lo llevó, Él recibió toda la ira del Padre para pagar por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. Él lo declaró justo en los méritos de Cristo cuando usted se arrepintió creyendo en Él. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Por qué vamos a estar ansiosos? Sé que podemos. También lucho con la ansiedad, lucho con el orgullo. Pero qué verdad poderosa creer, meditar y que esto cale profundo en nuestras vidas. Podemos estar pasando por tinieblas, van a venir tinieblas, tal vez usted hoy esté pasando por medio de alguna tiniebla, pero debemos entender que es parte del plan soberano de nuestro amante Dios, de nuestro Padre, quien está trabajando para nuestro gozo con propósitos eternos, formando a Cristo en nosotros. Hermano, las circunstancias pueden ser múltiples por las que podemos estar ansiosos, múltiples, tal vez ni siquiera las nombré yo, pero la respuesta que debemos dar no la determina esa circunstancia, sino lo que creemos en medio de esa circunstancia. ¿Y qué es lo que tiene que creer? Que Dios lo está cuidando y que usted debe humillarse bajo su poderosa mano, echando toda la ansiedad sobre Él, porque Él le cuida. Dijo Jorge Müller, donde empieza la fe, termina la ansiedad, y donde empieza la ansiedad, termina la fe. Así que hermano, cuando tenga temor, preocupación, no deje que éstas lo controlen. Predíquese a sí mismo estas verdades que se desprenden del Evangelio. Predíquese a sí mismo estas verdades. El que lo salvó y lo rescató de su vana manera de vivir, no lo dejó a la deriva. Así como se humilló para ser salvo, humíllese cada día bajo la poderosa mano de Dios. Pero tal vez esté escuchando este mensaje hoy o lo va a escuchar en algún momento. Y tal vez su mayor preocupación hoy es ¿dónde pasará o qué pasará cuando usted muera? ¿Dónde irá su alma? Tal vez eso es lo que lo preocupa, por lo menos debería preocuparle, si no está seguro. Bueno, una de las posibilidades es el infierno. Una de las posibilidades es el infierno. Hay dos posibilidades, el cielo o el infierno, no hay más. Son dos posibilidades nada más, donde las almas van a pasar eternamente. Dice en Mateos 11:28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús invita, llama, ordena, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo, ¿quién? Jesús, os haré descansar. Usted puede venir hoy a Jesús, quien murió en la cruz para pagar sus pecados. El justo Jesús fue a la cruz por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. Usted debe humillarse en arrepentimiento y fe, creyendo que necesita ser salvo, que necesita a Jesús. Usted puede creer que sus méritos, que sus logros, que sus buenas obras lo califican como una buena persona para ir al cielo. Si usted está pensando así, eso se llama orgullo. Eso lo pone a Dios en contra de usted. Usted se pone en contra de Dios. Pero si usted en humildad reconoce que es un pecador y que su pecado lo condena y que por ser pecador merece el infierno, usted entiende que no tiene nada para ofrecer a Dios más que sus pecados y de rodillas y derrotado como aquel publicano, usted entiende y pide a Dios misericordia. Usted le dice que está arrepentido de sus pecados y que usted confía plenamente en que Jesús murió para salvarlo y que resucitó para justificarlo. Si usted lo hace, Dios aplica la justicia que Cristo consiguió en la cruz, porque Cristo murió, fue a la tumba y resucitó consiguiendo la justicia. Cuando usted se arrepiente y cree esa justicia, Dios se la otorga a usted y Dios lo declara justo en los méritos de Cristo. Pero usted debe humillarse. Usted debe llegar a Jesús derrotado, entendiendo su bancarrota espiritual, para hallar gracia. Porque si usted llega creyendo que es una buena persona y que tiene mérito alguno, usted está siendo soberbio y Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Por favor, venga hoy a Cristo humillado, humillado, y pídale que lo salve. Arrepiéntase de su pecado y crea en Jesús de todo corazón y Él lo va a salvar. Y lo va a salvar. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exhortación, gracias por este mandato.
y gracias por enseñarnos cómo debemos hacerlo. Muchas veces nos ponemos ansiosos, nos preocupamos por situaciones, perdemos de vista a Dios, quién es el que gobierna. Nos gustaría ser a nosotros los que gobernamos en ese momento, Dios, pero tú nos mandas a que nos humillemos bajo tu poderosa mano. Te pedimos que esta verdad preciosa cale en nuestro corazón y que en medio de cualquier situación adversa en todo momento podamos comprender que tú gobiernas, que tú estás en la barca, que tú estás al control, que todo tiene un propósito para nuestras vidas, que tú estás formando a Jesús en nosotros. Ayúdanos, Dios, a humillarnos, echando toda nuestra ansiedad, confiando plenamente en ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú te interesas en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de tus hijos. Ayúdanos, Dios. Y si hay alguien que no te conoce, por favor, usa tu palabra para traer arrepentimiento y fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.